Bien, vamos a continuar con nuestros pares biomagnéticos y estamos en parietal y vamos a compartir pantalla. Bien, estábamos hablando que se produce aquí la encefalitis viral y antes habíamos visto que hay varios virus, como por ejemplo en este caso la rubiola, que puede llegar a una encefalitis viral y otro tipo de virus y de bacterias que pueden complicar las cosas. Aquí tenemos nosotros, hay esta PCR que estuvo famosa en el tiempo de la famosa pandemia y hacían esta prueba de PCR. Pero la PCR puede dar positivo, que en definitiva es una proteína, ¿cierto? Y esta es una reacción en cadena polimerasa. Kai Mullis es que descubrió esta técnica para detectar virus, pero después se dio cuenta que virus tenemos por muchísimos en la naturaleza. Se calcula que hay 1 millón de virus. De manera que esto no es tan específico para detectar un virus en específico, muchas. Y pueden haber casos de infecciones, de arteriosclerosis, de VIH, de obesidad, resistencia a la insulina, estrés oxidativo. Todo este tipo de situaciones puede disparar esta PCR. De manera que nosotros tenemos que estar claros que esta reacción en cadena polimerasa no es específica para establecer determinado virus. Sin embargo, como técnica se utilizó durante todo el tiempo de la pandemia para supuestamente dar un positivo. Esto es una proteína que la produce el hígado. Normalmente, si hay bajos niveles de proteína C, de bajos de proteína, reactiva en su sangre. Su hígado libera más PCR, o sea, si no hay suficiente vitamina C, entonces el hígado libera más PCR en su torrente sanguíneo. Igualmente si hay una inflamación en el cuerpo, pero una inflamación en el cuerpo puede estar determinada por muchísimos factores. A esto de los procesos inflamatorios se conoce como la enfermedad silenciosa o la enfermedad oculta. Si tenemos ciertas conductas alimenticias y el cuerpo entra en un proceso inflamatorio, lo que se conoce como subclínico, es decir, todavía no hay manifestaciones. Los niveles altos de PCR pueden significar que tiene un problema de salud serio que causa inflamación. De manera que, como digo, esto no es específico, es muy, muy general. Aquí tenemos. La mayoría de los pacientes con sospecha de encefalitis vírica permanecen sin causa definida. Mira, hay un porcentaje que oscila entre un 32 y un 75%. O sea, de pacientes que no se establece la causa, quedan como en suspenso, y es uno de los problemas más difíciles para definir las encefalitis. Pero, por ejemplo, en el hígado graso, ¿qué es lo que pasa en el hígado graso? Se produce el trabajo del hígado, es desintoxicar. Ahí viene sangre que ya ha recorrido por el sistema digestivo, un 40%, un 50% llega al sistema digestivo para ser desintoxicado. Pero si no logra el hígado cumplir esta función, entonces esa toxemia la puede transferir al encéfalo. Y por eso se habla de una encefalitis hepática, es decir, una encefalitis causada por el hígado. Fíjense ustedes, aquí tenemos. En cuanto a la terminología, pues tenemos que diferenciar. Por ejemplo, la encefalitis, como definición, es una inflamación del parénquima cerebral con manifestaciones de disfunción neurológica. Con las funciones propias que tiene el encéfalo,
obviamente, pues desde nuestra computadora central, en donde se procesa toda la información y se determina la fisiología, entonces los tejidos del cerebro pueden estar inflamados y dar manifestaciones neurológicas. Aquí se habla de un estatus epiléptico, alteraciones de personalidad, alteraciones sensoriales o motoras, hemiparesia o parestesias. Hemiparesia, o sea, una parálisis, digamos, lateralizada o una parestesia. Y son todos estos amortiguamientos que se producen. También tenemos una inflamación del sistema nervioso central, puede involucrar, si está ubicado en el cerebro, encefalitis. Si está en la médula espinal, mielitis. Si está en las raíces espinales, radiculitis. Recuérdense que para los radiculitis hay ese par que se llama Gisela, que se pone en los pares justamente negativo, positivo, donde se genera esta radiculitis, que sería una inflamación de las raíces nerviosas. A eso se refiere las radiculitis. Aquí, fíjense ustedes, aquí tenemos los espacios intervertebrales y por aquí entran los nervios recogiendo información. O puede ser una combinación, una meningoencefalitis, es decir, de las meninges que hablábamos en su momento, que son las que protegen, digamos, a la masa cerebral, al encéfalo, meninges más encéfalo, o encefalomielitis, que sería el encéfalo más la médula, y mieloradiculitis, es decir, la mielitis, la médula espinal, más la radiculitis. Esa sería la inflamación. Aquí tenemos las encefalopatías, es la disfunción cerebral sin que exista un proceso inflamatorio del parénquima cerebral. O sea, no hay esta alteración de los tejidos. Y aquí estoy citando esta encefalopatía hepática. Es decir, es una, como aquí ponemos, una metabolopatía. Puede haber hipoxia, esa falta de oxígeno, por no respirar bien, isquemia, falta de suministro sanguíneo, puede ser causado también por drogas y por intoxicaciones. Esto puede llegar a una encefalopatía por una intoxicación. ¿Por qué? Porque el hígado no está cumpliendo la función para la que está determinada. Y es más común de lo que pensamos todo este tipo de afecciones del hígado. También las encefalopatías pueden simular una encefalitis. Y fíjense ustedes aquí las causas de encefalitis virales. Un enterovirus, que nosotros lo ubicamos en malar. ¿Por qué se llama enterovirus? Porque puede causar una enteritis. Es decir, en manifestación, un tema, digamos, de diarreas, y eso lo ubicamos nosotros en malar, en el rostro, en la fosa ilíaca derecha con derecha, o izquierda con izquierda. Esto para enterovirus. Un poliovirus, que tiene que ver con la poliomielitis, también en ciático, puede producir una encefalitis. Pero fíjense ustedes cómo está ubicado a nivel del ciático, pero puede causar también una encefalitis. Un ecovirus, aquí lo he marcado porque no tenemos un par registrado para ecovirus. El influenza virus, que está en tráquea, que puede dar manifestaciones como, digamos, de vías respiratorias bajas o vías respiratorias altas, también puede causar una encefalitis. El Coxsackie, que está en el mango del esternón, con el mango del esternón, aquí, en esta parte del mango, aquí está el virus Coxsackie. El virus de la rabia,
también en axila. No se olviden que cuando hay el virus de la rabia, pues también hay alteraciones de la conducta, es decir, alteraciones de, digamos, sí, de conducta, del comportamiento, del carácter. Aquí tenemos una hepatitis viral, que tenemos la hepatitis tipo A con colon descendente, con hígado, que está causada por Pasteurella y la hepatitis. Aquí tenemos un adenovirus también, ligamento hepático con riñón izquierdo derecho, cabeza de páncreas con pulpa de páncreas, adenovirus. El ébola, que tenemos en colon ascendente con riñón izquierdo, costal anterior. Aquí tenemos la parotiditis, el pudendo, y el sarampión, que está en estómago con suprarrenales. Cualquiera de estos virus, que nosotros por suerte tenemos todos estos pares, nos puede causar encefalitis. Entonces no nos vamos a conformar nosotros si tenemos un tema con cuadros neurológicos. Todo lo que involucra una encefalitis, pues tenemos que utilizar todos estos virus. Y ahora de otro lado tenemos acá el herpes simples 1, 2, que es colon ascendente, descendente, angina, el varicela zoster, que es de la familia de los herpes, el uréter, el citomegalovirus, el ojo, el Epstein-Barr virus, en occipital, el herpes tipo 6, en femoral, la encefalitis de San Luis o del Nilo. Se conoce también como el virus del Nilo, el ligamento pancreático con vaso, la rubiola, timo parietal izquierdo con colon transverso, seno aurículo ventricular con el riñón izquierdo, VIH, timo recto. Y aquí otra que vuelvo a marcar, hay un virus que es de coriomeningitis linfocitaria, del Asha Yunin, y para este tampoco tenemos un par. Pero todos estos virus pueden causar una encefalitis. Y de acá tenemos causas no virales que también pueden causar una encefalitis, como el Mycoplasma pneumoniae, que el micoplasma está en temporo-occipital, está prácticamente dentro del cerebro. Aquí está Listeria monocitogenes, hígado píloro, colon ascendente, riquecias, esta fiebre Q, que está en muñeca y calcáneo, las riquecias, la neocardia americana, que está en preauricular derecho, o izquierdo, o sea, del mismo lado, el Mycobacterium tuberculoso, que está en supraespinoso, la sífilis, por el treponema pallidum, que está en deltoides, la clamidia, trachomatis, que está en duodeno, con riñón izquierdo, y la leptospirosis, o leptospira, que está en suprarrenales con recto. Estas son, o sea, todos estos pueden dar encefalitis. Por eso decimos, y por eso el biomagnetismo no es sintomático, es etiológico. Ustedes tienen el paciente y hacen su revisión, porque si la tuberculosis, por ejemplo, que es un par muy común, se ubica en el cerebro, nos va a causar una encefalitis. Si se ubica en la vejiga, una cistitis. Si se ubica en el estómago, una gastritis. Si se ubica en la piel, una dermatitis. Pero nosotros, como nos vamos al origen y tenemos nuestro sistema de rastreo, no importa. Simplemente, como nuestro rastreo, chequeamos todo. Aquí tenemos el toxoplasma, o sea, aquí estamos hablando de enfermedades de encefalitis no virales, vendrían a ser bacterianas, y aquí tenemos encefalitis causadas por parásitos, como el toxoplasma. El toxoplasma está en los oídos.
el Plasmodium vivax, que está en palma palma, el falciparum, que está en cervical 1, con pílaro, la trypanosomiasis cruzi o trypanosoma cruzi, que está en costo hepático, el trypanosoma gamba, que está en la cresta ilíaca a cada lado, en el mismo lado. Si pescan en la derecha o en la izquierda. Y otras que no tienen que ver con microorganismos, en este caso con parásitos, son la vasculitis, también puede ser reacciones medicamentosas y finalmente carcinomas, que pueden ser ciertos cánceres. Entonces ahí tenemos un recuento de lo que puede causar estas encefalitis. Hola Jesús, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Bien. ¿Alguna pregunta? Todo un gusto. Disculpe la tardanza y no haber estado conectado los días anteriores, pero he visto las grabaciones y le agradezco también el comentario con los niños con autismo, cuando hablaba con Juan José sobre todo lo que estaban hablando allí en la clase pasada. Muy bien. Bueno, sobre este tema, pues, entonces cuando tenemos nosotros un par como parietal que corresponde a las encefalitis, en realidad esto nosotros lo ubicaríamos como algunos pares que conocemos que causan, por ejemplo, diabetes o otros que causan artritis articulares, monoarticulares, o en este caso una encefalitis. Encefalitis viral en términos generales, en parietal, pero ya entrando más en profundidad, una encefalitis. Ya ven ustedes la cantidad de pares que encontramos o que podemos encontrar. Puede ser que en nuestro rastreo encontramos, quizá no conectamos, que esto puede estar generando una encefalitis. O sea, no deberíamos concentrarnos exclusivamente a pretender encontrar el patógeno en el cerebro porque está en todo lado y simplemente se va a manifestar. A mí me suena que los herpes, por ejemplo, son tan agresivos, tan fuertes. Imagínate un herpes, como puede ser un herpes zóster, con todas las vesículas y las manifestaciones que se producen. Imagínate un herpes dentro del cerebro. Fuerte. Eso te va a causar una encefalitis. En fin, ¿algún comentario por adelante? Adelante, Jesús. Bueno, doctor Mena, este es un tema bastante delicado, ¿no? Y todo lo que se ha analizado con parietal, así como analizó en las clases pasadas con pineal. Interesante. Ahora mi pregunta, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, yo me fijo realmente en el rastreo, ¿no? Porque el rastreo nos dice casi todo, pero no sé si está de acuerdo, doctor Mena, bueno, usted es la autoridad aquí, que la despolarización puede decirnos incluso más. Es verdad que podemos hacer bioenergética para preguntar si está el microorganismo, pero corroborando en la despolarización, si yo tengo parietal, sea bilateral, por ejemplo, en bioenergética pregunto 10, 15 minutos, 20, y yo despolarizo y no corrige, allí es donde yo pongo un asterisco y pongo un acento. Si me corrige, lo dejo pasar y lo puedo después impactar a la próxima semana si la persona la vuelvo a chequear para ver si el punto nuevamente sigue corregido. Si no, ya le pongo un acento, pero en la despolarización es que yo realmente empiezo a inquietarme un poco de lo que está pasando y puedo entonces asimilar y hacer una analogía o una similitud con el síntoma. Si porque la persona puede tener una inflamación cerebral y no sentir nada. Eso es como la presión arterial. Puede ser que no sienta nada, como puede sentir ya de repente se está mareando, una falta de oxigenación, hay una inflamación. No sé qué piensa usted del comentario, doctor Mena. Es en base al microorganismo, ¿no? Siempre manteniendo más el terreno, ¿no? El terreno fértil, la posibilidad que exista es una hiperacidez o hiperalcalinidad, no llegando al punto de que tenga el microorganismo, porque si tiene por lo menos la Epstein-Barr con el citomegalovirus, que ahí lo trabajamos también con el Huastecas, como usted también lo ha mencionado,
sería un escándalo. La persona ya empieza a tener unos síntomas increíbles, casi como de psicólogo. Bueno, lo que nos va a ubicar es la clínica, porque en realidad, por ejemplo, en cuanto a lo que se podría decir a nivel del encéfalo, el encéfalo no está inervado. Lo que tiene inervación y se percibe como dolor de cabeza son las arterias. Ahí sí puede haber un dolor de cabeza, pero internamente en el cerebro no hay sensores para el dolor. Entonces, lo que nos orienta a nosotros es la clínica, y en ese caso ya es la fisiología, es decir, estos síntomas neurológicos, que de hecho van a ser neurológicos porque por la función que tiene el encéfalo, como rectora, como coordinadora, como organizadora de todo lo que recibe a través de las vías motoras y de lo que, o sensitivas y de lo que responde con las vías motoras. Entonces ahí lo que nos va a orientar a nosotros es la clínica, es decir, las manifestaciones, pero en esto también puede no haber manifestaciones. Pero yo sí creo que en el caso de un herpes zóster ubicado internamente dentro del cerebro, pues va a causar una serie de alteraciones que nosotros de rebote vamos a conocer por la clínica. Pero, como digo, no tenemos nosotros que llegar a niveles de ser neurólogos ni expertos, porque claro, tema, digamos, una problemática a nivel de encéfalo, pues sí, uno dice, bueno, esto que lo vean los neurólogos, que lo vean los expertos. Ahora que tú tratas, por ejemplo, los temas de autismo, entonces vale la pena revisar todo eso, porque sí sabemos que hay problemas, obviamente, a nivel de encéfalo, por las alteraciones en la conducta, pero ahí podemos revisar todo esto para ver en qué medida todos estos pares están afectando al encéfalo. Adelante. Bueno, usted está tocando un punto interesante porque el autismo es un trastorno neurológico y por lo menos ya tenemos como 150 madres que están ayudándonos, pero tenemos como 300 casos atendidos por ellas mismas y hay un punto que de hecho estamos cambiando. Nosotros no somos de protocolo, pero como los niños a veces no se dejan rastrear, es una situación un poco complicada, a veces por lo menos hay 2 o 3 pares que hay que llegar al punto para controlarlos. Y un estudio reciente que estamos comparando con los puntos que le salen a las madres del cerebelo, doctor Mena, y todos los que nos acompañan. El cerebelo está jugando un papel extraordinario aquí. Incluso pareciera en algunas resonancias que el cerebelo tiene como una longitud un poco más lineal que oblongoide en algunos niños con autismo. Y lo que siempre hemos hablado, se sigue repitiendo, el área de Broca, el área de Wernicke, es decir, el polo izquierdo y el temporal izquierdo. Y unas cosas que estamos ahorita aprendiendo, porque como estamos también, como dijo Jorge, Jorge Tovar en la clase pasada del maestro Sombra, están pasando cosas impresionantes, están pasando cosas de verdad que da tristeza. Es decir, una escuela especial que tiene 5 niños con autismo, nada más 5, a las 9:30 de la mañana llamando a la mamá, es paciente nuestra ya, llamando a la mamá para que retire el niño porque es insoportable. Y es una escuela especial. Y aparte de eso, de esos 5 niños, 2 tienen maestro sombra. Y en las escuelas especiales no pueden haber maestros sombra. Maestros sombra son para las escuelas regulares, donde están acompañando al niño. Pero en una escuela especial, entonces, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo allí? Entonces, hay una mala información, hay una falta de conocimiento impresionante. Hicieron un evento en esa escuela especial con una banda de guerra, un evento cuando ellos tienen hipersensibilidad sensorial. El niñito estaba acabando prácticamente con la escuela. Entonces, mire, es algo más allá. Estuvimos analizando un punto que nos llama mucho la atención. Todavía no estoy seguro, y disculpe que tome unos minutos, doctor Mena, en este tema, pero hay algo que siempre estadística, Austin Speak, Medline Plus, la Clínica Mayo, estamos metiendo la lupa en cada una de las cosas. Ok, no se sabe la causa, pero siempre dicen, parece que hay algo genético, parece que hay algo genético.
Usted no creerá, doctor Mena, y todos los compañeros que nos están aquí acompañando en esta maravillosa clase. Estas madres abandonadas por sus esposos, que son muchas, tienen características estos esposos de autismo. Mientras que los padres que se quedan, que están allí, son comprensivos, amorosos, hablan, comparten, son distintos. Entonces, ahorita vimos un caso reciente, hace horas, y venimos manejando otro con antelación. El hombre dejó a la señora con el niño, con TEA, y él ama al niño, pero él dice, yo no soporto más esto. No soporta los gritos de la mujer, porque él no soporta los gritos, le gusta estar solo, le gusta estar callado. Oye, esos son rasgos inequívocos de alguien que tenga parecido el trastorno. Entonces, claro, él no ha podido lidiar con la situación y él no se complica. Y él dice, yo paso la mensualidad, pero yo no puedo vivir más aquí. Otra cosa que estamos viendo también con mucha tristeza, están creciendo algunos niños con autismo. Tengo uno ahorita que hizo una poesía, o algún día se las comparto, una poesía que es una poesía espectacular, se llama Todo o Nada, un joven autista de 21 años. Abrimos un evento con esa poesía. Él tiene varios intentos de suicidio. Estamos tratando de que no se quite la vida, ¿no? Es un artista. Pero el problema de él es que fue creciendo y los padres no querían reconocer que él tenía algo diferente. Y entonces fue creciendo y como no le dijeron que era autista, empezaba a relacionarse con las otras personas y las otras personas lo veían distinto. Entonces él tenía un tremendo reto, creer que es normal. Bueno, no es que no es normal, sino es neurodivergente, es decir, pero si a él le hubieran comunicado que él era neurodivergente, él crece ya sabiendo que él tiene un trastorno, un espectro. Me está pasando con una jovencita igual que quiere amar, quiere querer, quiere tener una relación y todo, pero ella no se le puede acercar nadie. Entonces es una gran batalla que están teniendo algunos jóvenes que están creciendo sin diagnóstico y entonces se tienen que enfrentar a otras personas que es un monstruo para ellos. Y entonces ya es demasiado fuerte. En cambio, si ya tuvieran su diagnóstico, ya sabe que tienen el trastorno, están tranquilos. Palabra de este muchacho, se llama Ulises Alcalá. Palabra de este joven que tiene varios intentos de suicidio y espero que algún día no me sorprenda la mamá y me llame que se quitó la vida. Él nos dijo públicamente, el gran problema es este, profesor, dijo así. No traten de que seamos como los demás. Traten de que nosotros seamos los mismos, pero en equilibrio. El gran problema es que estamos tratando de que el niño con TEA sea como los demás. Y no son como los demás. Tienen algunas genialidades que se pierden de vista, pero por supuesto una falencia que tenemos que trabajar. Entonces, bueno, gracias, doctor Mena. Pero sí, hablando ya de la parte cerebral, no hay duda, el área izquierda es vital. Es vital y el área, y si tienen menos de 22, 23 años, el lóbulo prefrontal es un desastre, siempre sale. No toman buenas decisiones, no está madura ese sitio, están siempre sin saber qué es lo que van a hacer, qué es lo que esperan de ellos. Entonces es un gran reto. Y esta área de Wernicke-Broca es la que comunica con el fascículo arqueado. Bueno, todas estas cosas porque las hemos venido estudiando y por eso estos jovencitos hablan primero inglés incluso que español. Tengo varios niños, pero tengo uno que me sorprende en Guayaquil, doctor Mena, porque no verbal, nada. Desde que empezó nada, ni siquiera mamá. Tiene 7 años. La mamá tiene impactándolo 1 año todos los días 10 minutos. Ya está hablando. Dice 3, 4 palabras seguidas, pero ahora es un loro hablando inglés. No hablaba nada de nada, pero ahora habla inglés. Habla inglés, entiende inglés, habla inglés y ahora está hablando español. La mamá está muy emocionada, pero nos está llamando la atención porque es en Guayaquil, no está viviendo en Estados Unidos como tenemos una gran cantidad de niños en Estados Unidos con autismo. No sé qué está pasando, pero el país que tenemos más niños con autismo es en Estados Unidos. Y la tabulación que hay por organizaciones serias, cada 35 niños hay un niño con autismo. Mira ese escándalo. Cada 35 niños. La Organización Mundial de la Salud
en el 2021 cada 150 niños, el año pasado cada 100 y en Estados Unidos cada 35. Así que este puede ser un tema para todos nosotros como biomagnetistas. Yo felicito a Juan José Gato que en Argentina está proyectando esto, está tratando de hacer un grupo de personas que los apoyen y es una verdad inobjetable, es una verdad que existe el trastorno del espectro autista. Gracias, doctor Mena. Muy bien. Bueno, corroborando tus palabras, alguna vez que he visto casos de autismo, sí me ha llamado poderosamente la atención, porque sabemos que el niño no es fácil de chequear, generalmente es la madre que está como más comprometida. Y me llamó mucho la atención efectivamente que el padre prácticamente no se acercó a preguntar nada, lo veía, lo observaba, porque era en una clase que hice en Estados Unidos justamente, y el hombre estaba por ahí perdido, pero nunca contactó, ni verbal ni visualmente. Estuvo apartado. Y recordando el tema de Guayaquil, una colega nuestra justamente trabajaba y me admira mucho el trabajo de esta colega, que ella trabajaba con niños con parálisis cerebral. Y lo que pasaba en esas parejas, y esos niños con parálisis cerebral que requieren atención no de 8 horas, requieren atención de 24 horas, día y noche. Y las parejas, en este caso los hombres, lo primero que hacen es, como decimos aquí, se mandan a cambiar, desaparecen, no apoyan a sus parejas. Y efectivamente así pasa. Pero bueno, volviendo sobre el tema de autismo, pues sí, hay que conectar, y ahora que estamos analizando el tema del encéfalo, aquí podemos ver otro complemento, digamos, de ser más atentos cuando hacemos nuestras revisiones. No puede ser que, o sea, puede pasar que sea un virus que encontremos que puede causar otros problemas, pero de lado puede estar también contribuyendo para problemas a nivel del encéfalo. Sin tomar en cuenta alguna vez que hablamos igualmente con el tema del insomnio, con el tema del sueño, como esto también puede ser causante de afecciones a nivel del cerebro. Bien, vamos a continuar. Bien, entonces todo esto puede causar una encefalitis que estamos viendo. Y aquí también, bueno, aquí he adjuntado unos agentes por datos epidemiológicos para completar el cuadro. Aquí tenemos una gamma-glutamina que puede ser causada por enterovirus, por Mycoplasma pneumoniae, en neonatos también una encefalitis, por herpes simplex 2, por Doctor citomegalovirus. Mena, disculpe, no está compartiendo pantalla, doctor Mena, disculpe, lo está leyendo, pero no está compartiendo pantalla, disculpe. Ya enseguida lo pongo. A ver, aquí. A ver si lo tenemos. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces decía aquí, hay información de epidemiología, que es un enfoque que también tenemos que tener para tener una idea más global. Aquí hay por una gamma-globulinemia, por enterovirus, por Mycoplasma pneumoniae, para los cuales nosotros tenemos los pares, para neonatos también, o sea, que más se da en estos pacientes con estos temas, por herpes simplex, por citomegalovirus, por rubiola, por listeria también, monocitogenes, por treponema pálido, en neonatos por Toxoplasma gondii, y aquí tenemos nosotros ya los pares, no hace falta volverlos a señalar. En lactantes también, en lactantes tenemos nosotros virus por encefalitis equina del este, por encefalitis japonesa,
A ver si esto... de Murray Valley por influenza en lactantes. También tenemos acá contacto con pájaros, también puede causar virus por virus del Nilo, en la encefalitis equina, la encefalitis de San Luis, que es el virus del Nilo, encefalitis japonesa, Cryptococcus neoformans, el contacto por pájaros. No se olviden que las palomas a veces llegan a sitios, si es que alguien vive en una parte alta, donde hay una pequeña terraza, donde llegan pájaros, estos pueden transmitir, es decir, en este caso, los pájaros actuarían como vectores o como transmisores de este tipo de patógenos. El contacto con gatos, como conocemos, la rabia, Coxiella burnetii, Bartonella, Trypanosoma gondii, contacto con perros, como conocemos, la rabia. Bueno, lo más común que nosotros tenemos en nuestros hogares, pues, es muchos que tienen un gato de departamento o un perro. Estos pueden ser fuentes también que están relacionados como en datos epidemiológicos como parte de lo que podría constituir una encefalitis. Con pájaros menos, pero no estamos lejos de que esto pueda causar un tipo de encefalitis. El virus del Nilo. Y luego tenemos acá también contacto con caballos para encefalitis equinas, virus Hendra. Mosquitos también pueden ser transmisores o vectores de encefalitis equinas, la encefalitis de San Luis, la encefalitis japonesa, el virus del Nilo, el Plasmodium, este virus Lacrocé, este Plasmodium falciparum. Y también hay otros datos epidemiológicos como, digamos, sí, para los países que tienen estaciones, como el verano, puede ser un agente también o puede ser un ambiente, digamos, que predisponga a la transmisión de agentes transmitidos por mosquitos. Ya saben que en verano pues hay una mayor producción o, sí, una mayor de cantidad de mosquitos, como puede pasar en la costa, que aparece, me parece, ahí en la época de lluvia, que corresponde cuando llega el invierno, estas, ¿cómo le llaman estos que hacen el sonido con las patas? Los grillos, ¿son grillos? Sí, ¿no? Estos que hay en la costa, que son bastante ruidosos. Enterovirus también, en el verano. Y en el invierno, el influenza virus, las famosas gripes estacionales. Esto en cuanto a datos epidemiológicos. También tenemos otros posibles agentes etiológicos por el cuadro clínico. Por ejemplo, la ataxia cerebelosa puede ser causada por varicela zoster, Epstein virus, virus de encefalitis de San Luis. La ataxia cerebelosa, hablando que comentaba justamente Jesús, esto del cerebelo, en la ataxia cerebelosa lo que se produce es una marcha que se conoce como una marcha tonta. Cuando vemos al paciente, este va caminando con las piernas abiertas como para no caerse. Esto es lo que se conoce como la ataxia cerebelosa. He visto ataxias cerebelosas también causadas por un abuso de automedicación que llega a afectar al encéfalo con una inflamación, y en este caso más concretamente pues a la parte que corresponde al cerebelo. Entonces una varicela zoster, que no se olvide que la varicela es de la familia de los herpes, por eso zoster, Epstein virus que tenemos en occipital, encefalitis de San Luis. También tenemos una parálisis de los pares craneales.
En la clase anterior hablamos cómo en esta porción cuando vimos la parte de estos pares con el bulbo, cómo en el bulbo, en la protuberancia, en el mesencéfalo, ahí nacían una buena parte de los pares craneales. Aquí tenemos Epstein-Barr virus, que tenemos occipital, esta listeria, el Mycobacterium tuberculoso puede afectar igualmente a una parálisis de los pares craneales, el Treponema pallidus, que está en deltoides, que es la sífilis, y este Burgdorf-Frey. De estos dos no tenemos nosotros pares para estos microorganismos, pero sí para Cryptococcus neoformans, que está justamente en post pineal con vejiga, que es Cryptococcus. Bien, esto en cuanto a agentes etiológicos por el cuadro clínico. Entonces tenemos esta ataxia. Aquí terminamos esto. Aquí tenemos por cuadro clínico la ataxia cerebelosa, esta parálisis, no sé si más adelante tenemos, también tenemos una parálisis flácida tipo poliomielitis causada por el virus del Nilo, el virus de encefalitis japonesa, encefalitis por garrapatas. Aquí tenemos la enfermedad de Lyme, que es la que causa a las garrapatas, enterovirus 71, coxsackie, que tenemos en mango del esternón. Esto causa una parálisis flácida tipo poliomielitis, el poliovirus también. Y tenemos una romboencefalitis por herpes simplex, virus del Nilo, enterovirus 71, listeria monocitogenes. Bien, con esto damos una visión general. El comentario, aquí, comentario en general, no pretendemos convertirnos en expertos, en neurólogos, pero sí tenemos que tener nosotros la visión global de que las encefalitis no solamente se van a producir en parietal. O sea, ahí puede haber una encefalitis viral, pero el espectro es amplísimo. Entonces vemos tanto virus, como bacterias, como parásitos, como otras causas que pueden ser causantes de una encefalitis. Entonces es importante esto tener en cuenta y hacer nuestra revisión desde el punto de vista del biomagnetismo, con su sencillez, con su simplicidad, y simplemente hacer el rastreo y donde se acorta, impactar. Este tiene que ser el punto. Bien, para pasar al siguiente punto, pues algún comentario, algún aporte, adelante, por favor. Mariela, no te escuchamos. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, disculpe, es que a veces hay ruido aquí afuera y lo apago. Como el espectro es tan grande, si una vez se puede identificar exactamente el microorganismo, hay posibilidad, o sea, ¿cuánto calcularía usted de acuerdo a los síntomas? Porque pueden ser varios síntomas, a lo mejor se asocian y los síntomas varían, en la erradicación de eso o mejorar la encefalitis. Bueno, mira, Un tiempo. de lo que estamos hablando en términos generales y dentro de los conceptos de la misma medicina convencional, entre el 27 y hasta el 75% de las encefalitis no tienen un diagnóstico conocido. Yo creo que esto a nosotros nos da, más bien con el biomagnetismo nos da una ventaja, porque nosotros con nuestro sistema sí podemos preguntar, y claro, sin ser absolutistas, porque no tenemos la verdad de la mano, pero sí podemos tener una mayor aproximación. Lo que siempre, como decimos, nos va a ubicar
son la remisión de los síntomas. Si tenemos un cuadro neurológico que está indeterminado, porque ¿qué es lo que tiene la medicina convencional? Pues tiene sus antiinflamatorios, tiene sus antihistamínicos, tiene sus antipiréticos, estos antibióticos, pero no están tratando la sintomatología. Pero nosotros nos vamos más allá porque al establecer cuáles son los posibles, y esta información que viene de la medicina convencional nos está dando a nosotros una pista. ¿Cuál es nuestra ventaja? Que tenemos las herramientas, que tenemos la herramienta que del biomagnetismo, nuestro par de imanes, para llegar más allá. Lo que a nosotros nos va a orientar es la clínica. Si baja la inflamación, si los síntomas remiten, pues ya la hicimos. Ese es el punto. Gracias. Bueno. Sí. Adelante, Jesús. No sé qué piensa usted, doctor Mena, pero bueno, y mis compañeros, uno de los síntomas que es recurrente cuando me sale parietal es que la persona tiene trastorno del sueño. Creo que la misma inflamación, cuando se está moviendo, la misma inflamación hace que tenga algún problema. Ya se habló de eso en la pineal, usted comentó eso también, porque la pineal tiene que ver también con la melatonina y el ciclo circadiano con el parietal. No sé qué opina usted, porque claro, estamos hablando de una cantidad de microorganismos que pueden generar esa inflamación, pero el insomnio puede ser un antes y un después. El insomnio pudiera ser, en su caso, ¿qué cree usted, doctor Mena? Pudiera ser también una remisión de síntomas. Bueno, Sí, mejora. Lo que justamente el doctor Boyce en sus clases mencionaba, refiriéndose a este par de parietal, que había justamente alguna vez que atendió una persona y le encontró parietal. Y esta persona, algún tiempo, no poco tiempo, sino bastante tiempo, el problema que tenía era con dormir. Y cuando volvió al siguiente día para revisarla, a esta persona, le dijeron, la persona está durmiendo, no la puede atender porque está descansando. Qué maravilla, se quedó maravillado y así lo contaba como una anécdota de sus clases. Y dentro de las encefalitis, en la clase anterior y al iniciar, justamente se producen estos trastornos como lo que se llama en los perros el moquillo. Y curiosamente habíamos comentado, y así lo exponía el doctor Boyce, en el moquillo, el perro, con la perra en este caso, mata a los cachorros. Fíjate tú cómo en su instinto tiene esa capacidad de matar a los cachorros. ¿Y por qué los mata? Porque de alguna manera, quizá instintiva, comprende el daño que va a causar a nivel neurológico, que los va a incapacitar para cuando estos cachorros crezcan. Y por eso los mata. Fíjate tú cómo la naturaleza en esta manera, en esta sabiduría, puede llegar a esos niveles. De manera que está conectado, digamos, con ese trastorno del sueño. Bien. ¿Alguna pregunta adicional? Adelante, Nancy. Sí, no, es una acotación porque he tenido algunas personas con problemas en el sueño, pero además de presentarse parietal, o sea, la recomendación es vigilar la alimentación. Entonces, una persona que usa 4 o 5 cafés al día va a tener un trastorno de sueño porque el café ejerce una influencia en el organismo negativamente. Quizás hay algunos casos aislados donde el café no le causa repercusión, pero en la mayoría de los casos, ya sea una alimentación inadecuada
o el exceso de cafeína o teína podría afectar el trastorno del sueño. Y atendí a alguna persona con trastorno así y cuando mejoró su alimentación, ¿no? En general, o sea, dejar de tomar lácteos, harinas y bajar la dosis del café y usando obviamente los protocolos y el rastreo completo, mejoró su problema de sueño. Sí, absolutamente, absolutamente. Estamos conscientes y ese, claro, es un capítulo que como biomagnetistas pues tenemos que siempre abrir ese espacio para tener información de primera línea en cuanto al tema de alimentación, que hay que investigarlo, hay que estudiarlo, hay que conocerlo, porque está directamente conectado. Yo diría que si no me equivoco, un 80% de las patologías están relacionadas justamente con esta parte que ingresamos a nuestro sistema, que es nuestro contacto con el entorno. Y eso se mide a través de la alimentación. De manera que eso es muy, muy, muy importante. No es el motivo de la clase. Quizá en algún momento podamos invitar, aunque sí han pasado por aquí personas que conocen y que están bien informadas sobre esto, pero igual tenemos que abrir esos canales para porque también el tema del autismo, volviendo sobre el tema del autismo, que quien conoce Jesús, también está involucrado el tubo digestivo y hay que hacer una revisión y un cambio. Yo lo que les puedo decir en mi experiencia, en el caso de autismo, en el caso de depresiones y todo eso, en el caso de sí, angustia, depresiones y cuadros psicológicos, tiene que ver mucho la alimentación. Cuando cambiamos esos patrones, se corrigen, se mejoran al menos. Dime, Nancy. Sí, y atendí a un nene que la mamá cree que tiene autismo, pero cuando le hicieron las pruebas no presentaba, o sea, no salía como positivo. Entonces, la recomendación, además yo le hice un rastreo completo, bueno, los puntos que le corresponden los apliqué, pero entonces mi recomendación, como uno no es médico, no puede decir personalmente no puedo decir tanta cosa porque uno no tiene la preparación académica, por decirlo así, como para dar recomendaciones muy serias, pero yo le dije a la mamá que eliminara del niño el gluten. Cuando la mamá eliminó el gluten, el niño mejoró excelentemente. Ahora, podemos pensar que obviamente fue la terapia que lo ayudó, pero si la mamá continúa alimentándolo sin gluten, quizás su organismo reaccione positivamente, ¿no? No lo he visto, hace un par de meses no lo han traído, pero en aquel tiempo el niño mejoró cuando le cambiaron la alimentación, de quitar los dulces, quitar la leche y el gluten, porque yo le dije que tratara de ver en el comportamiento del niño cuando tomaba ciertos alimentos, cómo se comportaba, se trepaba a los techos, como dice, ¿no? O sea, terrible. Pero entonces cuando ella cambió la alimentación, el niño tenía más coherencia, más tranquilidad. Y bueno, no sé ahora qué será de ellos porque no ha regresado, pero bueno, uno le recomienda algunas cosas. El asunto es que aquí en Miami uno no puede dar tanta recomendación, sino como sugerencias que si los padres están dispuestos a llevarlas a cabo, obviamente, y notan que el paciente, el niño o su hijo, su hermano, tiene mejoría, entonces sígalo aplicando, pero lamentablemente las personas lo aplican por una semana, ven la mejoría, pero entonces siguen en su círculo vicioso del cereal, la leche, los caramelos, los dulces, y bueno. Bien. Bueno, ahora tenemos que decir, y esto ya dentro de un contexto más amplio, que existen grupos de estudio como el nuestro, que estudiamos medicina, pero hay un doctor Gupta, por ejemplo, que es un médico cardiólogo y que estudia la alimentación y hace recomendaciones. Entonces, fíjate cómo
ahora más bien hablamos de equipos interdisciplinarios, igual que lo que pasa con científicos que están estudiando a los chamanes, a la parte sutil, y chamanes que están estudiando la parte médica. Es decir, es un complemento y a mí me parece que este es un tiempo maravilloso, un tiempo de muchísimas oportunidades para abrir toda nuestra concepción, pasar de esta división que hemos hecho a nivel del cuerpo, especializarnos en qué sé yo, en el oftalmólogo, en el otorrino, en el gastroenterólogo y todo eso, y eso ha llevado a que se pierda el concepto más amplio. Y por eso este doctor cardiólogo me llama mucho la atención porque estoy viendo sus videos y es categórico y él encuentra en la alimentación la base de un alto porcentaje de las enfermedades y hace sus recomendaciones. Va a contracorriente, pero claro, ustedes saben que a nivel de alimenticio pues hay muchos intereses y es delicado meterse con eso porque hay muchos intereses, pero una autoridad como él en este campo, y como decía el doctor Walsh, pues ya lo que yo diga, como decía, una raya más no le hace al tigre. Decía, por eso decía lo que decía. Pues, en fin, bueno, llegamos a este punto. Les quiero agradecer. La próxima semana seguimos con nuestros pares y así rápidamente les comparto un par súper interesante que viene y que es justamente el par voice. Ajá. Es parietal. Riñón contralateral. Riñón contralateral. Y sobre esto vamos a exponer en nuestra próxima clase, pues, y esperamos que mantengamos este interés. Así que muchísimas gracias a todos, buenas noches. Chao Mariela, Jesús. Gracias, doctor. Nancy, Gracias a Mónica, todos. Gracias. y Juan José. Buenas noches a todos. Feliz noche. Chao, chao. Bye. Buenas noches, que pasen bien. Ya.